Titulares: Impacto BTV Estelar. Con la interrogación de Debbie Rivera Maradiaga, concluye el día 6 del juicio en contra de Juan Orlando Hernández, revelando aparentes sobornos para financiamiento de campañas políticas y tráfico de droga. De acuerdo a especialistas, hondureños viven en un trauma psicosocial por la pobreza. Usualmente decimos que el pueblo hondureño es un pueblo que vive en trauma psicosocial. Liberan al viejo Dan y será extraditado a los Estados Unidos. Sostiene que no tiene las pruebas suficientes, por lo tanto la jueza de letra penal con jurisdicción nacional ha decretado un... Así iniciamos Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar. Esta noche ya nosotros listos con toda nuestra agenda informativa. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches a todos. Qué bueno poder compartir con usted y que se informe a través de los espacios informativos de BTV. Así iniciamos. Así iniciamos ya con las informaciones. Ha concluido el día 6 del juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Esto con el interrogatorio de Debbie Rivera Maradiaga, miembro de la organización criminal de Los Cachiros, quien purga una condena en el país del norte. Rivera contó cómo sobornó campañas políticas y transfirió dinero al gobierno de Jo. En BTV le presentamos los puntos más importantes de este día, donde justamente fueron parte de las declaraciones que dio el miembro de Los Cachiros. En el día 6 inicia el juicio de los Estados Unidos en contra de Juan Orlando Hernández. El juez Kevin Castle reporta que el jurado número 9 tiene conjuntivitis. La fiscalía pide ir a la barra lateral. La defensa de Jo cuestiona la supuesta enfermedad del jurado y plantean que se oponen por su aparente origen étnico. La defensa de Jo también se quejó de los traductores. Hay un ambiente tenso porque el juez Castle pidió silencio absoluto en la sala, ya que los hondureños justamente hacen mucha bulla, aseguró, y se incrementaron las medidas de seguridad por parte de los Marshall. Casi 2 horas después se inició el contrainterrogatorio por parte de la defensa al colombiano Luis Pérez. El defensor Colón pregunta que si Mario, que conoce, es apellido Coto, y este responde que no sé. Pérez aseguró que tiene libretas del dinero que le entregó a Jo. Además, reconoció que le donó dinero a la campaña para las primarias de Miguel Pastor. Pérez, el $1.000.000 lo entregué en la gasolinera en las afueras de Puerto Cortés para la elección del primer mandato de Juan Orlando Hernández y no tengo ningún recibo. Salí de Honduras en el 2014 porque la DEA estaba acosando a narcotraficantes en Honduras como Carlos Lobo. Yo era cercano a los Valle. Ellos recibieron y transportaron cocaína a Copán en la frontera con Guatemala. Mis bienes fueron incautados durante la administración de Juan Orlando Hernández. Pérez dijo, Tony Hernández pedía como intermediario para Jo. Estas han sido justamente las declaraciones que ha brindado el miembro del Cachiro, Debbie Maradiaga, donde aseguró pues que han estado otras personas involucradas también en esos actos de narcotráfico. Es propicio recordarles a ustedes que tienen que buscar también a través de las redes sociales toda la lectura que nosotros compartimos diariamente en torno al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Y para ahondar un poco más de la temática, hacemos contacto con nuestro enviado especial, Óscar Ortiz. Óscar, hoy sin duda 2 de los últimos testigos han sido, si se quiere, determinantes o le vienen a dar otro matiz a este juicio. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Carlos, licenciada Janet y a todos los televidentes de Impacto BTV Estelar. Así es, sorpresas, fuertes declaraciones, cuestionamientos de la Fiscalía a Debbie Leonel Rivera Maradiaga, quien se identificó como ex narcotraficante, ex líder de la banda de Los Cachiros junto a su hermano Javier Rivera, y que prácticamente entró en un acuerdo de negociación con la DEA hace algunos años atrás y posteriormente confirmó
ciertas transacciones de dinero, reuniones con otros ex narcotraficantes o narcotraficantes en su momento, mencionó algunos nombres, asimismo remarcó las reuniones que sostuvo con el expresidente Hernández, así como algunos intermediarios. El nombre de Porfirio Lobo vuelve a relucir, en este caso, asimismo, reuniones en la misma casa del mandatario donde participaban, en este caso, Juan Orlando Hernández, los Valle y también Hilda Hernández. Sin embargo, aquí la novedad o lo interesante del tema es que varias reuniones fueron entre los Valle para hablar del tema del expresidente hondureño y su apoyo a llegar a la presidencia de la República, así como su momento en el Congreso Nacional, de igualmente negociaciones que se venían forjando con Porfirio Lobo Sosa, y por último, Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa. Prácticamente, uno de los datos a considerar es que al momento de la consulta por parte de la Fiscalía, Davis Leonel Rivera Maradiaga aseguró que se movían mediante una escolta presidencial, que era, en este caso, comandada por Fabio Lobo. Pasaban operativos, no eran detenidos y transportándose con un carro o atrás o adelante, con un vehículo que transportaba algún tipo de droga. Prácticamente gozaban de impunidad, aseguraban ellos. Asimismo, tenía información de cuando se iban a realizar las operaciones por parte de la UABI, la Oficina de Bienes Incautados, donde se le notificaba por medio de otros intermediarios, contactos de Fabio Lobo, que les avisaban de esto y ellos les pasaban el listado de las propiedades o lugares donde iban a estar. ¿Qué escondían aquí? Escondían vehículos, algún tipo de droga también, otro tipo de mercancía, asimismo, qué dinero, cantidades de dinero, así como droga, explicó Davis Leonel Rivera Maradiaga. También señaló al exdiputado Oscar Nájera, mencionó a Freddy Nájera, en su momento a Neptalí Valle también, que le hizo una videollamada en una reunión de cumpleaños del hermano del expresidente de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa. Hablamos de Ramón Lobo. Le hizo una videollamada y prácticamente salía abrazando a Jo, dice él puntualmente, y le anunció que habían acelerado las pláticas para hablar sobre algún tipo de apoyo económico para las campañas políticas, prácticamente evidenciando que estos acuerdos venían mucho antes de que Juan Orlando Hernández fuera presidente de Honduras, asimismo llegar a la presidencia del Congreso Nacional. Posteriormente habían acuerdos con Porfirio Lobo Sosa, y como la cadena de mando seguía, por calificarlo de alguna manera, esta cadena daba a conocer o revelaba que el ungido para seguir en el cargo, o por lo menos aspiraba a la presidencia de la República, después de su escalada en el Congreso Nacional, era Juan Orlando Hernández. En esa reunión de cumpleaños, ¿quiénes participaron? Se habló de Ramón Mata, también alguien identificado, la familia Bobadilla, que si usted la recuerda, era una señora prácticamente con sus hijos, si no me falla muy la memoria, sus hijos que fueron noticia, porque incluso dudamos en algún momento de que ella fuera una persona solicitada en extradición por el tráfico de drogas, el clan Montes Bobadilla, que eran 3 personas y creo que todavía uno está prófugo. Pues ella en esa fiesta dio casi $300,000 para apoyar la campaña del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, según la información que se ha revelado. Hoy, sin duda alguna, este testimonio por parte de Davis Leonel Rivera Maradiaga se escuchaba seguro ante las preguntas de la Fiscalía. Claro, mencionamos que esto se ensaya, se estudia, pero siempre hacía mención al caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Sobre Hilda Hernández contó en una reunión que donde se le iba a entregar un soborno. Un soborno era el método que ellos utilizaban, según las pláticas que habían tenido con los exdiputados Oscar Nájera y también otros allegados en esas reuniones. Y decía que ahí se iban a reunir con don Juan Orlando Hernández, y no llegó por cuestiones o asuntos de reuniones en el Congreso Nacional. Solo quedó la exdifunta Hilda Hernández con, este caso, Javier Rivera, hermano de Davis Leonel Rivera Maradiaga, y seguidamente estaba el exdiputado Oscar Nájera como parte de estos arreglos.
se generó un momento como de miedo, percibieron ellos entre Hilda Hernández y los presentes. Esto lo asegura David Leonel Rivera Maradiaga en su testimonio, por lo que ellos dos, su hermano y el exdiputado, tuvieron que hablar ahí mismo con la exdifunta Hilda Hernández para calmarle, porque al parecer la reunión no esperaban que resultara de esa manera, sino que se iban a concentrar en ver al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y prácticamente ella recibió el primer pago de una serie de sobornos que garantizaban protección para el trasiego de drogas, así como también cierta información cuando fueran investigados, ya sea por autoridades nacionales o la misma DEA de los Estados Unidos. ¿Qué más agregó Hilda Hernández o respuesta a ese dinero que recibieron en calidad de soborno? Pues prácticamente dijo que don Juan Orlando Hernández tenía palabra y que iba a cumplir lo que había prometido, ya que eso eran parte de los acuerdos que también se venían hablando en la hacienda del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Esta es la información puntual que se ha generado este día. Se espera que mañana también continúe el interrogatorio, ya que falta la defensa del abogado Hernández Alvarado, así como también otras preguntas por parte de la Fiscalía, en este caso de los Estados Unidos. Licenciado Carlos, no sé si tienen alguna consulta o referencia sobre este tema que sin duda alguna está dando mucho de qué hablar, porque además menciona a Miguel Pastor. Así es, Oscar. Bueno, importante la información que se ha revelado este día. Cada vez nos acercamos más, por supuesto, a estos testigos claves dentro del juicio. Esperamos también a un Fabio Lobo, que es lo que se ha estado mencionando. Mañana se continúa con el señor Maradiaga, pero ¿podríamos ver a un testigo como él, Oscar, o solamente estarían hablando del señor Maradiaga el día de mañana en este juicio? ¿Qué has escuchado vos en ese momento? Prácticamente sí se ha hablado de los testigos, se ha explicado la mecánica, pero no se habían revelado. Sí, algunas fuentes en medios digitales o redes sociales explicaban que iba a estar presente David Leonel Rivera Maradiaga, y efectivamente así sucedió. Llegó en calidad de testigo y por ende estamos interpretando que debido a la relación que ha habido entre el contador, José Sánchez el contador, el señor identificado como el agente Reynoso, así también David Leonel Rivera Maradiaga y un ex integrante del cartel de Sinaloa, prácticamente da paso a que uno de los últimos testigos por parte de la fiscalía sería Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, que prácticamente complementaría, según esta interpretación en temas periodísticos, complementaría lo que está diciendo David Leonel Rivera Maradiaga en alusión a las reuniones que sostuvieron y los acuerdos que llegaron con don Fabio Lobo, considerando el trasiego de drogas, ya que también garantizaba seguridad, e incluso menciona que ex jueces o figuras judiciales, autoridades policiales, Fuerzas Armadas, así como otros organismos de seguridad en el país, prácticamente garantizaban un traslado de drogas que efectivamente gozaba de todas las garantías para hacerse efectivo y su distribución final hacia los Estados Unidos. Oscar, para concluir y rápidamente, el juez Kevin Castell también preguntó a la Fiscalía cuántos más testigos iban a llevar y habló entre 7 a 10. Quiere decir, Oscar, interpretándolo, de que no podría durar una semana más, sino que se podría extender más el juicio. Es correcto, es una apreciación que se consultó. Asimismo, se está hablando de 7 todavía, sin contar los de la defensa, y por ende este juicio tiene todas las razones como para extenderse, por lo menos de las 2 semanas que estamos contabilizando, podría extenderse hasta 1 semana y media, si consideramos el cuestionario de consultas que va a hacer la Fiscalía el día de mañana a David Leonel Rivera Maradiaga, porque asumo yo se va a llevar gran parte del día, y si no concluyen podría terminar hasta el siguiente día en horas de la mañana, y de esta manera estaríamos dando 2 días a un testigo que hoy ha dado información trascendental sobre este caso y prácticamente también despierta la inquietud de los organismos de justicia del país. Bien. Gracias, Oscar. Buenas noches. Estamos pendientes siempre en todas las plataformas para que nos esté informando de lo que ocurre en este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Buenas noches, Oscar.
Así es, compañeros, buenas noches. Bien. Agradecemos a Óscar Ortiz, que ha hecho una cobertura extraordinaria en todas las plataformas. Les recuerdo buscarnos siempre a través del nombre de VTV. Y defensores hondureñas aseguran que la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández ha permanecido débil en su estrategia durante el 6º día del juicio, tras no ir más allá en su estrategia. Sumamente débil, donde lo que se pretende es desacreditar a los testigos, lo cual es una muy mala estrategia porque ya ha ocurrido en otros juicios y no se ha pretendido o no se ha logrado el objetivo que pretenden, que es de desacreditar a los testigos, y esas personas siempre han sido condenadas. Por tanto, creo que la defensa de Juan Orlando Hernández debe mejorar sus estrategias, sobre todo en el interrogatorio. Y al volver aquí en Impacto VTV Estelar, las autoridades deben actuar ante denuncia de experimentos genéticos en humanos, advierte la comunidad científica en Honduras. Los detalles al volver. Continuamos con más de Impacto VTV Estelar, y en el mes de marzo se conmemora el Día del Cuidado de los Ríos, fuentes de agua y vida que como humanos hemos destruido. Por ello es tiempo de hacer conciencia sobre el cuidado de este recurso natural. Cristalinos, con el agua limpia corriendo hacia el mar. Así deberían de estar todos los ríos, pero muchos se ven así. Desde 1997, cada 14 de marzo, conmemoran el Día Internacional de la Acción por los Ríos, con la intención de hacer conciencia sobre la importancia de cuidar este valioso recurso natural. El Banco Mundial estimó que un 70% de las aguas residuales vuelven a los ríos sin ser tratadas antes. En Latinoamérica se ubican algunos de los ríos más contaminados del mundo, como el Matanza en Argentina, el Lerma en México o el Rímac en Perú. En Costa Rica está el río más contaminado de Centroamérica y también otro que es considerado de los más limpios. El río Tárcoles recibe toneladas de basura de las zonas más pobladas del país. Los cocodrilos que viven en el río se han logrado adaptar para sobrevivir en medio de la contaminación. Varias organizaciones trabajan para hacer limpieza de este río y también surgieron iniciativas como estas barreras recolectoras de residuos. En lugar de ir hacia el mar, toneladas de plástico se convierten en materiales de construcción. La colocación de barreras flotantes para capturar residuos que son arrastrados por las corrientes de los ríos. En este caso se ha instalado una barda con una longitud de 100 metros. Con esta barda se capturan los residuos que son arrastrados por este río antes de que lleguen al Grande de Tárcoles y terminen también en la costa pacífica. Pero en otros sitios el escenario es completamente diferente. El Sabegre, que nace en la zona de Los Santos, en Costa Rica, es considerado como uno de los ríos más limpios de toda Centroamérica. La deforestación y algunas actividades productivas amenazan la calidad del agua y afectan a las montañas de donde salen ríos como este. La organización Green Communities promueve el desarrollo productivo de la mano con el medio ambiente. Producen café orgánico que no deja residuos de agroquímicos y crearon un sistema de cero impacto ambiental que funciona con energía solar y un sistema de procesamiento del café que disminuye el consumo de agua. A través de buenas prácticas ecológicas en nuestro café orgánico, sembrando árboles, parando la erosión, creando terrazas, dejando cobertura, creando suelos de nuevo, y todo ese cero uso de herbicidas y químicos hace obviamente que el río sea protegido. Este proyecto obtuvo el reconocimiento de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, pero también evitan hasta que los residuos de las viviendas caigan al río. Voluntarios instalan biojardineras que absorben las aguas residuales o jabonosas. Son una especie de filtros por medio del cual las plantas limpian el agua que caerá a los drenajes. Así evitan contaminar ríos como el Sabegre. La gran cantidad de basura satura las alcantarillas, contamina ríos y mares y provoca inundaciones.
El cambio climático también amenaza la cantidad de agua que tendrán en un futuro estos ríos. Y damos paso inmediatamente a José Luis Castellanos, que se encuentra desde el Congreso Nacional. Hay malestar por parte de los diputados que son médicos, sobre todo por la llegada de los médicos cubanos al país. ¿Es así, José Luis? Buenas noches. Muy buenas noches compañeros y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo dan a conocer, este día ya ha dado inicio la sesión en el Congreso Nacional. En este momento, pues, como es de costumbre, parte de lo que se desarrolla en cuanto al tema de la agenda no se ha dado a conocer, se está leyendo únicamente la correspondencia y de igual manera escuchando a los parlamentarios. Tema bastante importante, el Partido Nacional ha manifestado que para esta semana dan como ultimátum el tema de lo que es la elección a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. De no ser así, va a regresar la insurrección legislativa. En este momento me encuentro en compañía del diputado y subjefe de bancada, Nelson Márquez. Diputado, ustedes han dado un ultimátum para lo que es el tema de la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas. De no ser así, ¿qué estaría pasando, diputado? Muy buenas noches. Es que hay una situación clara. Desafortunadamente a Libre no le interesa que quienes están en este momento en el gobierno puedan ser medidos en cuanto a cómo están manejando el dinero, y eso claramente queda establecido porque no les interesa fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas. Miren lo que sucede, si nosotros comparamos lo que hicieron en noviembre del año pasado con el Ministerio Público, que era un caso en donde no estaba acéfalo el Ministerio Público, estaba a la cabeza el fiscal adjunto en ese momento, que es lo que la Constitución de la República establece, que es lo que la ley del Ministerio Público establece. Ellos corrieron porque les interesaba en su esquema de controlar todo en Honduras tener el Ministerio Público, al punto que con 9 diputados, cuando tenía que ser con 86, eligieron al fiscal general y fiscal general adjunto, a pesar de las advertencias nacionales e internacionales de que no lo hicieran de esa manera. Ellos cumplieron su propósito. ¿Cómo lo intentaron justificar en aquel momento? Dijeron que porque estaba en acefalía el Ministerio Público, puesto que ya habían cumplido la fecha en que debían vacar tanto el fiscal general como el adjunto. Pero ¿qué sucede hoy? El Tribunal Superior de Cuentas tiene mucho más tiempo de que vacaron en sus cargos los magistrados. Es más, tiene el agravante de que hace más de un año uno de sus magistrados se fue a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo que presentó su renuncia y se quedaron solo con 2. Agravante mayor aún que en este último mes también renunció otro de sus magistrados, lo que significa que solo quedó 1. Pero aún así, como no es de su interés fortalecer la investigación de cómo se están administrando los recursos en el país, entonces no nombran. Y lo peor de todo es que ya hoy comenzaron algunos de sus voceros a decir que si no se elige como ellos quieren, entonces solo esperarán al mes de mayo, así lo dijeron en diferentes medios de comunicación, y que en el mes de mayo, cuando haya receso en el Congreso Nacional, estarían nombrando desde la comisión o desde la pseudocomisión permanente, si es que el Pleno decide nuevamente extender el periodo de sesiones como debería suceder, porque a eso nos mandó el pueblo hondureño. Entonces, eso no lo podemos permitir. Por eso hemos establecido que si esta semana no se eligen los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, la próxima semana nosotros estaríamos haciendo una protesta pública. ¿Insurrección legislativa nuevamente, diputado? A mí no me gusta decirle insurrección, porque es que insurrección es ponerse en contra de una autoridad, y lo que nosotros estamos haciendo es ponernos en contra de las decisiones que están tomando en un legítimo derecho que el pueblo hondureño nos ha dado, porque aquí todas las bancadas estamos listos para votar, pero Libre no quiere votar y no han explicado realmente por qué al pueblo hondureño. Perfecto, muchas gracias, diputado Nelson Márquez del Partido Nacional. Esto en cuanto a este tema, compañeros y televidentes, lo que es, darían un ultimátum para esta semana que se convoque a la sesión y como tema en agenda se pueda elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. De igual manera, hay otras instituciones que hasta el momento están acéfalas, pero en teoría el principal tema de interés sería esto de lo que es los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas. Algo que les quería también comentar una vez que inició esta sesión ordinaria aquí en el Congreso Nacional fue la molestia que dio a conocer el doctor y diputado por el Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, que en estos momentos pues nos dijo que nos estaría atendiendo minutos después, ya que está en su tiempo de cena. Es la situación de la llegada de los médicos cubanos a nuestro país. Él
se dio a conocer que está bastante molesto por la llegada de estos médicos cubanos que al parecer estarían dejando sin empleos a muchos médicos especialistas del país que con muchos sacrificios se han logrado obtener su plaza precisamente, y pues esto lo que viene a hacer es a crear o generar más desempleo en el país. Parte de lo que se desarrolla, compañeros, en el Congreso Nacional esta noche, sesión ordinaria que fue convocada para las 6 de la tarde, inició unos minutitos después, pero ya se está desarrollando. Todavía se desconoce los temas de agenda porque, como mencionaba al inicio, solamente se está leyendo lo que es la correspondencia. No sé si tienen alguna consulta desde estudio, compañeros. Si no, yo retorno con ustedes. Gracias, José Luis, por esta información y por supuesto esperamos que hayan consensos pronto en el Congreso Nacional para que se puedan elegir a estos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. En otras informaciones, ante la denuncia de la comunidad científica de que en sede Próspera se están realizando experimentos genéticos en humanos, los profesionales del derecho consideran urgente que las autoridades investiguen porque, de comprobarse esta situación, se incurre en delitos de lesa humanidad. La comunidad científica hondureña encendió las alarmas al hacer una denuncia pública sobre prácticas con vicios de violación a los estándares mundiales, pues aseguran que en la sede Próspera, ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, se están realizando experimentos genéticos y biomédicos en humanos que no siguen las políticas y leyes hondureñas. Desde el año pasado, algunas compañías de Próspera han anunciado que se dedicarán a hacer ensayos clínicos, a hacer experimentos con humanos en tiempos abreviados para que las terapias que ellos están experimentando puedan salir al público en Estados Unidos de manera segura en un periodo de tiempo cortito y no lo que se tarda un ensayo clínico, que son años, son muchos años, porque esos ensayos clínicos tienen que ser llevados a cabo supervisados por un comité de ética y eso lo dictan las normas internacionales. Pero ellos, aprovechando que Próspera es un territorio supuestamente libre, sin ninguna hegemonía de Honduras, entonces pues pretenden llevar a cabo estos experimentos. En consecuencia, expertos en derecho señalan que las autoridades deben investigar con carácter de urgencia esta denuncia, porque de comprobarse lo que alega la comunidad científica hondureña, las empresas y profesionales de origen estadounidense involucrados incurren en delitos de lesa humanidad. Entendemos que la denuncia va encaminado a denunciar delitos de lesa humanidad y creo que no solamente por cuestiones éticas, sino por las repercusiones tanto a nivel nacional como internacional que pueda tener esta noticia. Y esto genera un ambiente oscuro en cuanto al manejo de esta sede, sobre todo por el tipo de legislación que se pretendía implementar, creando estados dentro del mismo estado. Según los entendidos en la materia, para que se ofrezca a la población un nuevo medicamento o terapia, se necesitan al menos 15 años de rigurosos estudios y ensayos clínicos, y pasado ese proceso, apenas el 10% consigue certificación. No seguir los estándares internacionales puede traer severas consecuencias para los usuarios, aunque eso signifique un cuantioso ahorro para las empresas desarrolladoras. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Quédese con nosotros porque al volver le contamos que genera consternación asesinato de joven madre en El Jicarito, sector del Zamora. Ya volvemos. Continuamos con más información y la crisis migratoria se agudiza, ya que son más de 8.000 extranjeros los que han realizado su paso por Honduras en menos de 2 meses de este 2024. Y según los datos del Instituto Nacional de Migración, las cifras de migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos ya superan a 600 personas para el cierre de este año. Ya hemos contabilizado 80.000 personas que han transitado el territorio nacional. Y es por eso que estamos trabajando de manera conjunta con otras instituciones para poder afrontar este fenómeno migratorio, pero que como Estado tenemos la responsabilidad de seguir garantizando el bienestar y la seguridad de todas las personas que ingresan al territorio. ¿De qué nacionalidades principalmente, abogado? Como migración nosotros tenemos una política que no hacemos diferenciación en la atención sin importar la nacionalidad, origen o procedencia, pero puedo
decirle que la mayoría de las personas que ingresan al territorio nacional vienen de zona de América del Sur, América del Caribe o las otras partes extracontinentales de África o Asia. ¿La cifra indica que se podría superar con la que se cerró el año 2023? Según nuestras proyecciones vamos a cerrar con un número más alto. El año pasado cerramos con una cifra bastante alta de 545,000 personas y este año pues esperamos que podamos elevar esa cifra. Joven madre, tras reportarse como desaparecida el pasado domingo, es encontrada asesinada y enterrada en un sector montañoso del Jicarito, El Zamorano. Leonela del Carmen Vázquez Rodríguez, de 19 años, así fue identificada esta fémina que fue asesinada vilmente en un sector montañoso de Jicarito, sector de El Zamorano. Pobladores de este lugar exigieron justicia. Ella era bien tranquila, no se metía con nadie. ¿Qué están pidiendo ustedes? Justicia. No se puede quedar esto. Queremos más seguridad en San Antonio de Oriente, Jicarito. ¿Cómo era Leonela? Cuéntame. Era una cipota que no se metía con nadie. Ahí caminaba con sus niños, haciendo tareas con la mamá caminaba. ¿Sorprendida usted? Sorprendida, sí, porque nunca había pasado esto aquí. ¿Y la forma cómo la asesina? Exactamente, pero bueno, pues para mí, que pague él, justicia. Según el informe de sus familiares, la fémina desapareció desde el pasado domingo y desde entonces no habían tenido información de ella hasta que recibieron una llamada sobre el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina. Pueden apreciar en las imágenes, hasta este lugar fue pues trasladada por aparentemente su expareja, quien la violó supuestamente, la asesinó y posteriormente la enterró en una fosa clandestina. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y también de Medicina Forense se trasladaron hasta este lugar para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y realizar seguidamente las investigaciones para esclarecer este caso. Sí, ya lo detuvieron ya. Anoche confesó, dice la DPI. ¿Era expareja? Expareja. ¿Podría ser entonces un problema sentimental? Sí, celos. Y anoche le dijo a la DPI, dice que ya confesó él que él lo mató. Dice, porque las cosas, usted sabe, hay situaciones que estamos ahorita, no podría haber hecho eso con ella, pues, porque son cosas que nunca se han visto aquí, pues, y es peligroso. Su madre desconsoladamente exigió, como todos, se castigue al culpable. Ella se perdió. Entonces, el que la mató, él se la llevó, él la mató. Ahora tiene que pagar él la justicia. Ahora él tiene que pagar la justicia. Entonces, pido justicia a todos por eso. Deja un hijo suyo. Deja uno que a mí me queda. Como una joven tranquila y querida por la comunidad del Jicarito, así será recordada María del Carmen Vázquez Rodríguez. Leonela del Carmen Vázquez se suma a la lista de femicidios que ocurren en el país, los cuales rondan alrededor de las 100 personas, en este caso del sexo femenino, que han perdido la vida de manera violenta. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Cambiamos completamente de información porque la crisis económica y el desempleo son los principales factores que están provocando que miles de hondureños se estén enfrentando problemas psicológicos hasta el punto que los lleva al suicidio o a migrar a otros países, es lo que han asegurado ya los profesionales de la psicología. Estrés, bipolaridad, la ansiedad y la depresión son los principales problemas que enfrentan miles de hondureños, aseguran los profesionales de la psicología. Y estos trastornos están vinculados a la pobreza en la que viven la mayoría de los catrachos. Usualmente decimos que el pueblo hondureño es un pueblo que vive en trauma psicosocial. En trauma psicosocial precisamente porque esos factores determinantes de la pobreza, las personas que tienen pocos recursos económicos tienen pocos recursos de alimentación y eso es un condicionante para también incluso, por ejemplo, que no hay un adecuado control prenatal y eso es un condicionante que incide en el bajo desempeño académico de los niños y las niñas. Honduras enfrenta una severa crisis de desempleo y esa falta de oportunidades laborales condena a la pobreza a los hondureños. Y eso hace que las personas caigan en depresión, aseguran los economistas.
Si una persona, además de la pobreza, no tiene una oportunidad de empleo, eso es grave, porque más bien él siente como que se cuestiona qué vino a hacer este mundo, siente como que no hay espacio para él. Y eso realmente es frustrante y lleva a veces a la depresión, y la depresión a veces llega incluso al suicidio de muchas personas. Los representantes del sector privado aseguran que por la falta de empleos, miles de hondureños deciden o morir de hambre en el país o morir en el camino hacia los Estados Unidos. O me muero de hambre acá o me voy para otro país y veo qué hago. Así es, ¿verdad? Esa es la gente pone en eso de discusión, balancea y al final, pues como dicen, una cosa puede ser peor que la otra, pero toman su decisión, a uno les va bien y otros lamentablemente pues los vemos como estadísticas en gente que desaparece o pierde su vida en el intento de llegar a otro país buscando ese sueño. Los empresarios aún continúan esperando que el gobierno los convoque al diálogo para buscar los mecanismos que permitan la generación de nuevos puestos de trabajo, utilizando como mecanismo de desarrollo el presupuesto general de la República. En cámara, Walter Pérez, en edición Julio Peña, les informó Luis Duro. Tras la audiencia preliminar en contra de David Elías Campbell Licona, contador de la estructura criminal MS-13, la Fiscalía hondureña solicitó ponerlo en libertad por falta de pruebas a los supuestos delitos cometidos. Por falta de pruebas de parte del Ministerio Público, Fiscalía ordena poner en libertad a David Elías Campbell, uno de los máximos líderes de la estructura criminal MS-13. Y ahora en la audiencia preliminar, el ente fiscal sostiene que no tiene las pruebas suficientes, por lo tanto la jueza de letras penal con jurisdicción nacional ha decretado un sobreseimiento definitivo a favor de David Elías Campbell Licona, a quien se le suponía responsable del delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad. En palabras de exfiscales, las pruebas son visibles, pero las autoridades prefieren bajar la vista. Y luego viene una defensa y dice, bueno, pero no hay pruebas de eso. Y nosotros que vivimos acá podemos corroborar y decir, las pruebas nosotros las hemos visto. Ese tipo de cosas que parecen insignificantes, pero que al final sí forman evidencia, ¿verdad? Sí, dentro de todo el acervo probatorio uno llega a la conclusión de que eso realmente se dio. Conocido como el Viejo Dan, David Elías Campbell estuvo privado de libertad aproximadamente 3 meses por actos ilícitos en Támara. Sin embargo, los tribunales de justicia en Honduras han declarado aplicarle sobreseimiento, pero se espera que se proceda con la orden de extradición contra el implicado solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y siempre en este ámbito de noticias, las autoridades de la Policía Nacional aseguraron mantener bajo investigación el atentado que sufrieron en las últimas horas 2 profesionales del derecho. Según el informe, el hecho se registró en el sector de Miraflores, en la capital, en donde sujetos desconocidos interceptaron a las féminas identificadas como Alejandra María Suárez y Tania Cárcamo. Se recaba información para estructurar un expediente investigativo referente a este presunto ataque que sufrieron estas 2 profesionales del derecho la noche de ayer en un sector de la colonia Miraflores, acá en la capital de la República. Se espera el desarrollo de las condiciones médicas de ellas para completar el proceso de entrevista y así pues poder generar las primeras líneas investigativas que nos permita esclarecer qué sucedió. Se habla que ellas, después de haber recibido este atentado, se fueron para un hospital. Esa es la información preliminar que se tiene, que ellas, después de sufrir este atentado a disparos por parte de desconocidos, lograron conducir el vehículo en el que se transportaban hasta el centro asistencial, donde recibieron atención médica. Un supuesto asaltante con identidad aún desconocida fue asesinado a disparos cuando pretendía despojar de sus pertenencias a un ciudadano en el sector de la colonia Modelo en la capital. El informe establece que el individuo se transportaba en una motocicleta por el referido lugar y al sentirse en peligro, su víctima sacó su arma y la defundó en contra de la humanidad del delincuente. El cuerpo de malhechor quedó tendido sobre el pavimento en donde personal de medicina forense realizó dicho levantamiento.
Mientras tanto, en la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela, los equipos especiales de la DIPANCO han logrado requerir a un individuo quien, según las investigaciones, es integrante de la pandilla 18 y tenía orden de captura vigente en su contra. Se trata de José Luis Canales García, de 27 años de edad, conocido en el mundo delictivo como alias El Chepe, quien tenía orden de captura por los delitos de extorsión continuada y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial. El día de hoy el Partido Nacional celebró 122 años desde su creación en medio de los cuestionamientos y polémicas que han surgido por las principales figuras que han encabezado su institución política. Con un expresidente acusado por la Fiscalía estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico, un líder prófugo y señalamientos de diputados y figuras representativas en actos de corrupción en el pasado, el Partido Nacional de Honduras celebró sus 122 años de aniversario. Hoy, mire, de fiesta, 122 años de aniversario, bien organizado, fuerte, listo para trabajar. Y no importan los ataques, los insultos, los ataques que recibimos, no les vamos a parar bolas. Cuando los perros ladren, el Partido Nacional ni los voltea a ver. Más de un siglo ha pasado desde la creación de este partido político y los precedentes que han dejado sus gobernantes en un pasado hasta el día de hoy continúan resonando en la población hondureña, un hecho que debería reivindicar el accionar de los nacionalistas, expresó la congresista María Antonieta Mejía. El pueblo ya nos castigó. Ahora nosotros estamos reivindicándonos con el pueblo hondureño a través de la bancada, a través de los alcaldes, de querer hacer las cosas totalmente diferentes. Cada falla es un punto de oportunidad para los institutos políticos que no debe de desaprovechar. Y en el caso del Partido Nacional no vamos a desaprovechar que esta falla que hemos tenido. Pese al señalamiento que ha sido promulgado a figuras del partido, esto no debería de ser motivo para desvirtuar a todos aquellos que son nacionalistas, aseguró el diputado Antonio Callejas, donde a su vez afirma que esas acusaciones no han debilitado la institución política. El partido es un partido de 1.300.000 personas que nos dieron el voto en la elección pasada. Por consiguiente, yo no creo que haya debilitamiento para el partido. Si hay 1, 2, 3 o 4 personas que hayan cometido supuestamente actos irregulares, cae sobre esas personas, no sobre el partido. Por su parte, Eder Mejía, diputado nacionalista, dio a conocer que pese a las campañas de odio dirigidas al Partido Nacional, se ponderará con mayor fuerza en las próximas elecciones. Campañas de odio, a campañas de difamación, han querido aprovechar el juicio de Nueva York para tratar de debilitar la institucionalidad, para tratar de debilitar la imagen del Partido Nacional. Pero hombres y mujeres dentro del Partido Nacional comprometidos con el desarrollo y el bienestar de Honduras y que quieren trabajar para el mismo. El Partido Nacional es uno de los movimientos políticos más antiguos de Honduras y uno de los que más ha gobernado la presidencia durante los últimos 150 años de independencia. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y en otras noticias, las autoridades de salud confirmaron la llegada de más de 90 médicos cubanos para poder brindar atención en diferentes especialidades y centros asistenciales en el país, mientras el Colegio Médico ha asegurado que esa brigada es ilegal y un atropello para los galenos hondureños. Y platillos. Autoridades recibieron la brigada de 96 médicos cubanos con el objetivo de mejorar y ampliar la atención en el área de especialidades de los 28 hospitales públicos del país. Asimismo, brindar cobertura en zonas rurales y postergadas como la Mosquitia e incluir geriatras para la cobertura médica de los adultos mayores.
fortalecer la red médica del país, sobre todo del interior del país, y en algunas áreas, en los hospitales de especialidades como el Hospital Escuela y el Catarino Rivas, ¿verdad? Creemos que con esto vamos a reducir dos cosas, vamos a mejorar, a reducir la lista de espera y sobre todo la mora quirúrgica, ¿verdad? Porque es a donde vamos a enfocar nuestro esfuerzo para controlarla con el apoyo de ellos. Ante esta acción, el Colegio Médico de Honduras denuncia que esta brigada es ilegal porque los galenos extranjeros carecen de las acreditaciones para ejercer la medicina en el país. Además, representa un excesivo costo económico y violenta el derecho laboral de los médicos hondureños desempleados. Insistimos en que deben cumplirse algunos criterios, ¿verdad? Primero, hay que tener empleados a los médicos hondureños. Tenemos más de 11.000 médicos que están desempleados. Segundo, cumplir los criterios de una brigada. Una brigada es gratuita. Y los médicos hondureños se les ofrece al médico general 28.000 lempiras al mes y al médico especialista 32.000 lempiras. Pero a los colegas que vienen de Cuba les están ofreciendo $2.000, más la casa, más la alimentación, más el transporte. Cosas que no se le dan a los médicos nacionales. La Secretaría de Salud informó que los más de 90 médicos extranjeros cuentan con diversas especialidades, en su mayoría que se carecen en el sistema nacional. Mientras el Colegio Médico asegura que esta es una negociación política entre el gobierno de Honduras y Cuba, porque no se trata de una brigada gratuita. Con imágenes de Isaac Alcerro, informó Merari Borjas. Un hombre ha sido arrestado en las últimas horas por violar a varios niños. Cintia López nos tiene detalles. Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto, BTV Estelar. Como ustedes lo mencionan, para hablar acerca de este caso, me acompaña el portavoz de la Policía Nacional, el subinspector Carlos Figueroa, a quien le consultamos los detalles en torno a esta detención de un supuesto violador de niños de apenas de 10 años. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de las diferentes unidades metropolitanas y departamentales, le ha dado captura a este individuo por suponerlo responsable de abusar sexualmente de lo que vendría a ser una menor de edad. Cabe mencionar que esto fue mediante las diferentes operaciones que se están dando, mediante seguimiento y sobre todo investigación por parte de los funcionarios policiales asignados a Santa Cruz de Yojoa, pues se le dio captura. Al momento, pues también de verificar conforme los antecedentes que este individuo ya contaba, pues se constató de que ya había abusado en reiteradas ocasiones de la misma. Cabe mencionar de que la posible víctima ya fue remitida a las instalaciones de medicina forense para realizar el procedimiento competente conforme a la ley y que pues se pueden esclarecer también los hechos del caso, ya que si en este caso la jovencita presenta lo que vendría a ser signos o bien de repente algún indicio dentro de la misma, va a ser remitido en la audiencia inicial que esta persona ya estaría llevando conforme a lo estructurado. ¿Tendría algún parentesco con la víctima, este hombre? Según lo que estamos en este caso constatando, pues sí, podría ser familiar del mismo, ya que según la denuncia que interpuso un mismo familiar, pues esta persona vendría a ser ya el abusador de lo que vendría también a ser su hija, ya que estamos hablando de que esta persona ya tenía, se puede decir, reincidencia dentro de la misma y ya había efectuado desgraciadamente lo que vendría a ser el hecho. ¿En qué sector se dio esta detención? La detención se dio en parte de Santa Cruz de Yojoa, precisamente por parte de esta unidad, ya que es de la Policía Nacional nuestro deber servir y proteger y sobre todo evitar la comisión de faltas que atenten contra la integridad física, sobre todo también de los menores. Bien, muchísimas gracias al subinspector Carlos Figueroa. Escuchaba usted al portavoz de la Policía Nacional. Además, cabe señalar que según el Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal estuvo involucrada en esta detención y contabilizan al menos 4 menores que este sujeto habría abusado sexualmente. Lo que puede informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por la información. Ahora, hasta aquí las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Carlos, ha sido un gusto. Buenas noches. Así es, y el gusto también de nosotros poder compartir con ustedes a través de la señal de BTV. Por favor, síganos en las redes sociales, esté pendiente de todas las transmisiones en relación a lo que está ocurriendo en Nueva York. Que tengan una bendecida noche. Hasta mañana. Buenas noches.